Bueno, pues yo también quiero empezar agradeciendo a la organización la invitación y también darle la enhorabuena por cómo ha sido esta semana, ¿no? Sé por propia experiencia que estas cosas exigen una cantidad de trabajo brutal y creo que podéis estar muy contentos con cómo ha salido todo y con la intensidad que habéis logrado crear, sobre todo a través de los invitados, de esas conferencias que han apoyado el trabajo de las clases. Así que, enhorabuena. Nosotros hemos estado trabajando en Monsanto, que todos ya conocéis. No sabíamos si iba a haber gente en el público que no conociera el lugar. Ya sabéis que es un sitio que se caracteriza por ese paisaje de rocas descomunales. Y nuestra intervención se ha centrado en el camino que transcurre entre el centro urbano y el entorno amurallado. Voy a explicar brevemente cómo hemos trabajado, la metodología de trabajo, que podría decirse que se ha dividido en dos partes. Una primera parte, donde cada uno de estos chicos han estado analizando el lugar y centrándose en algún aspecto que han considerado especialmente relevante en el sitio. Se trataba, por tanto, en esta primera parte de presentar alguna idea por la que pudieran estar interesados, y una segunda parte, más propositiva, donde utilizando esta información deberían reutilizar estos datos, pero desde un punto de vista contemporáneo, y reutilizar esta información para proponer algo. Yo creo que ha sido muy interesante, muy acertado por parte de la organización no dar un programa y, por tanto, comenzar a proyectar arquitectura sin un programa específico, ¿no? Finalmente, una vez que cada grupo de dos ha propuesto algo, ha propuesto hacer algo con esa información recogida, se ha generado un conjunto de estrategias que podrían considerarse casi como los personajes de un cuento, donde todavía no existe un hilo conductor, donde todavía no existe una narración que los cosa, ¿no? Y quizás esta ha sido la decisión final, encontrar ese hilo conductor que lo hemos encontrado en esta mesa de trabajo, una mesa de trabajo donde aparecen todos los objetos, todas las cosas que nos han acompañado durante esta semana y donde todos los proyectos tienen el mismo valor. A veces algunos de estos proyectos se asocian entre ellos y otras permanecen como objetos autónomos. Vamos a empezar esta explicación. Cada uno de los grupos va a contar brevemente estas acciones y simplemente quería finalizar dándoos la enhorabuena porque realmente ayer fue muy emocionante ver cómo a las 2 de la mañana estabais perfectamente coordinados, habéis hecho como una cadena de trabajo, habéis aprendido a utilizar este programa o esta aplicación en el mismo día y creo que el resultado realmente es extraordinario. Así que enhorabuena. Durante 5 días, 17 alumnos pertenecientes a distintas escuelas de arquitectura de España y Portugal han estado estudiando el entorno del Castelo de Monsanto. Se trataba de que cada alumno construyera a través de una mirada analítica sobre el lugar una visión personal sobre cómo intervenir en el patrimonio. El resultado constituye un abanico de estrategias de intervención que pretenden descubrir al visitante nuevas e inesperadas lecturas del lugar. Monsanto ha dejado una huella diferente en cada uno de nosotros y con este collage de intervenciones lo que pretendemos es dejar una impronta que ayude al visitante a descubrir cosas nuevas en el lugar. Bueno, aquí en este primer plano podemos ver nuestra zona de intervención y cómo esas intervenciones se van a relacionar entre ellas y se van a adaptar al territorio y nos van a servir pues, para resolver pues, las inquietudes que teníamos sobre el lugar. Antes que nada, por si alguien no conocía todavía el lugar bien, pues no sabíamos si alguien no había asistido, traíamos como una pequeña colección de 3 imágenes que resumía más o menos el entorno. En esta primera imagen tenemos una vista desde el pueblo hacia el castillo y cómo se relacionarían visualmente esos dos elementos.
En esta segunda imagen se puede ver ese camino que conecta el pueblo con el castillo en sí. Y por último, una panorámica que sería de la vista del pueblo desde el castillo. Este sería nuestro lugar de intervención. Siguiente. Bien. Nuestra primera intervención consiste en la reorganización. La inquietud de la recuperación del patrimonio sin tergiversar su naturaleza nos lleva al descubrimiento de cómo los propios elementos del lugar pueden ayudarnos, simplemente reorganizándolos, a dar una respuesta funcional a las necesidades del programa. A través de este concepto, las posibilidades de reordenación son infinitas. El esquema de disposición de las piedras que más se adapta a nuestra intención configura el principio de un camino, un lugar de encuentro, un hito. El respeto por la materia existente en el lugar se traduce en una simple recolocación de la misma, sin quitar al paisaje su carácter icónico en la memoria de los habitantes y su propio encanto. Bueno, en esta primera imagen lo que queríamos mostrar es la localización de esa pequeña intervención que nosotros queríamos hacer, que se ubica al principio del camino que conduce al castillo. Aquí detectamos los elementos que se encuentran en esa ubicación, catalogándolos, haciendo como en este plano de París, de Armel Caron, pues hacemos una clasificación de los elementos de ese lugar. Probando varios esquemas que nos llevan por fin a la propuesta. Esta sería como la comparación de cómo sería el elemento de la ubicación que tendríamos al principio y cómo nosotros los organizamos para realizar nuestra propuesta. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo una comparación de la ubicación de nuestra propuesta y de cómo nosotros, reorganizando esas piezas, pues conseguimos que se convierta en un elemento de encuentro y de punto de información hacia los programas que van a pasar en el resto del entorno. Además, esta misma propuesta, esta misma estrategia se puede extender por todo el camino. Bueno, a partir del arranque de nuestra intervención nace el camino, que como bien ha dicho mi compañero, sigue esta misma idea, entonces dándole a esa reorganización de la materia del lugar digamos, un trazado más dinámico en comparación con el carácter estático del nacimiento del camino. El camino que conecta las calles de Monsanto con su recinto amurallado te conduce por una secuencia de experiencias sensoriales en su trazado, a veces llano, a veces escarpado. La escala se hace presente en los contrastes, desde grandes rocas a pequeñas piedras labradas, desde visiones acotadas y cercanas a un horizonte abierto, desde las formas naturales a la tectónica de la fortaleza. Tomando el material presente en el lugar como patrimonio, se clasifica y reordena para crear un pavimento que potencia sensorialmente la experiencia de camino, a través de la percepción de la misma materia existente, pero esta vez domesticada. Aquí hicimos un primer estudio, un análisis del propio camino existente y diferenciamos un gran contraste entre tres etapas. Una primera etapa muy escarpada, muy cerrada, de una escala visual muy cercana y grandes rocas, que va evolucionando como una transición de las formas no más naturales a las primeras formaciones de arquitectura, pequeños muros destruidos y hasta las primeras iglesias, hasta alcanzar la gran fortaleza. A partir de ese análisis elaboramos este pavimento que potenciaría muchísimo las propias características que tiene el lugar, de modo que en esta primera etapa, este primer tramo,
decidimos colocar un pavimento suelto de canto no labrado, de modo que el propio ruido y el eco entre las rocas produciría ese momento de recogimiento y muy cerrado, de escala muy cercana. En una segunda etapa, el camino se abre totalmente a las visuales, es un contraste total, de modo que extendemos nuestro camino con pequeñas discontinuidades en el pavimento asomándonos a esas visuales de paisaje abierto que tanto contrastan al anterior tramo de visiones muy cerradas. Ahí ponemos algunos de los pavimentos que hemos elaborado a partir de la propia materia del lugar. Y esta última etapa, donde el acercamiento al castillo ya empieza a aparecer las primeras formaciones de arquitectura, por lo tanto nuestros pavimentos empiezan a estar más elaborados y se hace una entrada más ceremoniosa a la fortaleza con una rampa más tendida. En ese camino es donde yo voy a actuar, sobre todo en las rocas, si puedes pasar. Vemos que este lugar es característico por las relaciones que se dan entre la piedra como formaciones rocosas y la piedra como artificio del hombre para poder habitarlo. La masividad de la roca completada con los muros para conseguir un espacio. Desde las últimas casas del pueblo hasta las primeras evidencias de fortificación, se proponen unas paradas para reposar y observar lo recorrido, el paisaje y el castillo aún por visitar. Son rocas vacías, solo queda su perímetro, que es una estructura de ferralla con las dimensiones de la propia roca. El paseante ahora entra al espacio que antes ocupaba la propia roca. En esta ascensión hacia el castillo nos iremos encontrando dos rocas de diversas dimensiones envueltas en ferralla que servirán para contar la operación de envolver la roca y luego retirarla para poder penetrar en ella. Aquí vemos el estudio de la relación en el pueblo de las rocas con los muros que crea el hombre para habitarlo. Y a lo largo que se recorre el camino desde el pueblo hasta el castillo, pues ya están las rocas donde voy a intervenir y que se ve en la siguiente imagen, con estas maquetas donde se envuelven las rocas y algunas se dejan envueltas y otras se retira la roca conceptualmente y son esos espacios que crea la estructura, los miradores donde reposar y observar el paisaje. Y hay una composición o una explicación donde también las rocas se relacionan con esos muros o que a veces ese muro es un muro vertical o una plataforma. Y ya está. Bueno, en mi caso, centro mi interés sobre el acceso a la fortaleza, ya que pues presenta bastante complejidad y no es una simple puerta, digamos, una discontinuidad en el muro, sino que una vez subimos la pendiente llegamos a un volumen que te direcciona y una vez atraviesas el muro vuelves a girar 90 grados, tienes que subir unas escaleras y ya por fin llegas a la fortaleza. Entonces me centré en ese aspecto porque pareció importante. Entonces, bueno, leo. Perdón, no se corresponde. Bueno, da igual, yo leo lo que tengo aquí, que es mejor. Una estructura que envuelve el acceso principal a la fortaleza a modo de puerta que habita el límite entre el interior y el exterior del recinto. Se pretende crear un limbo lleno de posibilidades poéticas y funcionales que relacione los dos lugares que separa y que sirva de elemento de transición. La madera se elige como material capaz de cualificar este espacio intersticial,
un material que recuerda a las construcciones desaparecidas en la antigua fortaleza, presente en las huellas de la piedra perforada de los muros. Bueno, entonces, como primer acercamiento, realicé estos croquis con este gesto, donde una vez accedes a la fortaleza, pues pretendo evidenciar quizá ese carácter de límite con esta construcción de madera. ¿Pasas? Bueno, ahí se ve el plano de propuesta. Se trata de una estructura que recoge todo el espacio de límite, ¿no? Donde pues envuelve a las escaleras que te permiten entrar al recinto, pero también te permiten subir al propio muro. Entonces, se genera ahí un espacio bastante interesante. Esto sería una vista, ¿no? desde la muralla. Y bueno, pues intentando remarcarlo de la madera, bueno, pasa a las siguientes imágenes, la madera como material que recuerda, ¿no? a las construcciones que en algún momento pudo haber, ¿no? Porque la piedra es eterna y ahí está, pero la madera también existía en este lugar y es como una manera de recordarlo y también una posibilidad de utilizar prodemas, ¿no? En este caso. Bueno, nuestra intervención se centra en la zona de la fortificación propiamente dicha y se recoge bajo el título de plano horizontal. Bueno, desde la presente propuesta, llamada plano horizontal, como ya he dicho, se pretende poner en valor la compleja espacialidad que configura el castillo de Monsanto. Nosotros nos detenemos en observar el espacio a partir de la topografía, la cual integra muralla y naturaleza como si ambos elementos formasen uno solo. La compleja espacialidad se hace perceptible al estudiar las distintas relaciones entre lleno y vacío que se producen al ir seccionando por distintos niveles. A partir de aquí proponemos un plano horizontal que evidencia de alguna manera y potencia esa topografía cambiante. Un plano, una cota fija que generará distintas relaciones con el paisaje en función de ese mismo paisaje. Entendemos que la espacialidad está ahí y a partir de este plano que nosotros imponemos se hará evidente. Bueno, aquí queríamos representar la lectura que nosotros hicimos del castillo, que como ya he dicho antes, entendíamos como que la muralla y la topografía existente formaban un solo elemento. Entonces hicimos como varias secciones a distintos niveles, donde podíamos ver cómo esa unidad iba cambiando, iban formando espacios distintos y se iban formando esas relaciones de lleno y vacío. En la planta que podemos observar vemos como las tres zonas de intervención de nuestro plano horizontal. Y si en la derecha de la sección, aquí podemos ver cómo el plano horizontal como que sale de la topografía existente y cómo es la relación entre ese plano y la topografía existente nos va dando los distintos usos que va a haber a lo largo de su superficie, desde pudiendo empezar como un banco en su cota mínima hasta pudiendo hacer zonas en sombra o zonas de mirador en su cota más alta. Aquí sería otra posición de la cota donde el plano quedaría como sobrevolando el terreno y por esta situación podría ser como una zona más de descanso, más de picnic o más de observar el cielo con un telescopio, por ejemplo. Y esta sería como la última zona de intervención, que al estar como en un espacio más recogido y el plano estar casi posado sobre el terreno existente, sería como una zona más de conciertos o de espectáculos, aprovechando la muralla de alrededor como zona de graderío. Bueno, nosotros nos hemos centrado en lo que es la parte superior del castillo también. Hay como dos espacios muy diferenciados, un espacio nada más entrar muy distendido, donde la roca que antes colonizaba todo el camino se retira y parece que es atraída por la muralla, y un segundo espacio donde esa misma roca precisamente se extiende y lo aprieta completamente. Entonces, queríamos poner en valor y enfatizar esa misma cualidad simplemente con unos pequeños gestos que enmarcaran tanto lo que es esa presión como lo que es la luz dentro de ese lugar, que aunque siempre está presente, no está controlada. Entonces, detectamos dos lugares muy distintos a lo alto del castillo.
En el primero, amplio, despejado y dominado por la luz del sol. La naturaleza se retira como atraída por los bordes de la muralla. En el segundo, por el contrario, esta se extiende por el plano del suelo, comprimiendo el espacio y generando nuevos puntos de tensión, donde casi inexistente sombra del castillo se produce de manera natural gracias a las enormes rocas. La propuesta se centra en enfatizar esos lugares en tensión, comprimiendo y dilatando el espacio y generando nuevas atmósferas de luces y sombras sobre el castillo. Se trata de una cubierta textil solidaria a la topografía de la roca, apenas apoyada y anclada en algunos puntos, que varía en su sección, disminuyendo en altura y curvándose cóncava en aquellos puntos donde los espacios son más angostos y comprimidos en planta, o convexa y alta en aquellos más dilatados. Liviana y ligera, se mueve a merced del viento, variando y enfatizando esas sensaciones de compresión y descompresión. Entonces, esta sería como durante el recorrido al subir al castillo, como ya se van produciendo esas sensaciones de tensión entre la roca y el visitante, y como en una primera planta en negativo del castillo vemos los dos espacios articulados por el nexo que sería la iglesia. Es un primer espacio dilatado y un espacio más trasero donde se ve en planta cómo las rocas colonizan el espacio, y es ahí donde nos hemos centrado. Entonces, si apreciamos un poco las secciones, bueno, es completamente distinto. Las rocas alcanzan un nivel de entre 3 metros y medio metro por encima de lo que es la persona. Entonces va variando constantemente en sección. ¿Y qué pasaría si con una misma sección, simplemente con modificar el plano del suelo y el plano del cielo, se pudiesen potenciar esas tensiones que se crean, no solo las tensiones de cimentación horizontal, sino de la propia roca, que es aquí el terreno también? Entonces, esa fue nuestra propuesta. Entonces, es mediante una cubierta textil que se ancla, como he dicho antes, puntualmente en los bordes de la roca, como aquellos puntos donde la roca coloniza más el espacio y lo aprieta, la sombra es mucho más apretada, mientras que en aquellos donde es más distendida se producen esas variaciones de luces y sombras. Entonces, esto sería... como disminuye también en la altura, habría espacios en los que simplemente podrías pasar agachado o incluso el suelo se levanta y sería como enmarcar esa sensación que ya está. Y estas son una serie de imágenes, cómo esa cubierta puede moverse con el viento y puede generar ese control sobre la luz. Una segunda y una tercera en la que podríamos tener ese espacio de descanso y de sombra del que en este momento carece el castillo. Entonces sería como devolverle ese espacio techado que en un momento hubo y que ahora de una manera contemporánea no está y sigue siendo efímero. Bueno, desde nuestro punto de vista, la intervención que hacemos es, la palabra que lo resume es sentarse. Es algo que todos hacemos todos los días y que en el Castillo de Monsanto realmente no había un lugar específico para ello. Sentarse. El viaje a través del escarpado sendero produce cansancio, una sensación de pesadez que se intensifica por el mero recorrido. El encuentro con el castillo se produce abrupto y el visitante ha de hacer suyo el lugar sin herramientas. Se pretende recompensar al peregrino y satisfacer la necesidad convertida en obligación. Nuestra intervención aboga por dotar de esas herramientas al usuario. El confort se introduce, la contundente fortaleza, a través de piezas flexibles que permiten desplazar al lugar subjetivamente más agradable. El permitir el movimiento por el recinto sin una limitación se ve reflejado durante el día, por el rastro que se marca en el desplazamiento de las piezas y en la noche, por la posición de las piezas iluminadas que con su agrupación deja constancia de la actividad acontecida. Estas imágenes simplemente relatan ese arduo camino que ha de subir el visitante para llegar hasta el castillo y de cómo al llegar se encuentra que no tiene realmente dónde descansar. Aquí podemos contemplar algunas panorámicas, esta en concreto de día, en la que se aprecian distintos tipos de piezas que el usuario utiliza para poder sentarse en lugares que ya lo hacía, pero de una forma más confortable. Y esta es una vista nocturna para ver cómo esas personas que van moviendo las distintas piezas
Al estar autoiluminadas por la noche, dejan ese rastro que marca la sociedad de la forma en la que ha estado utilizando el lugar. Bueno, en nuestro caso nos centramos en las vistas que nos proporciona el lugar, que puede ser algo muy obvio y evidente, pero algo muy potente que creemos que tenemos que potenciar aún más. Entonces, una nueva relación e interpretación del recorrido de la muralla, potenciando el paisaje del horizonte que se abre ante el lugar. La colocación de una serie de planos horizontales nos lleva a la observación de puntos en el infinito, volcándonos en un paisaje que se oculta, evocándonos sensaciones que en un primer momento nos esperan encontrar. No pretende quitar protagonismo al castillo en sí, sino acercar a los visitantes a él, posándose en determinadas zonas de una manera muy sutil y respetuosa. La materialidad, los materiales ligeros se encontrarán en contraposición con la densidad y pesadez de la muralla. En un primer momento estudiamos ese recorrido perimetral de la muralla que nos evocaría a esa nueva interpretación de la que se hablaba, a la vez que encontramos esos puntos en el infinito que nos harían observar diferentes zonas del paisaje. Todo ello a través de unas plataformas que se irían uniendo en puntos en los que se dilatarían según nos interesara que se focalizara ese punto del paisaje. Con las sesiones queríamos mostrar cómo la materialidad no influye en la imagen del castillo, sino que es algo muy ligero, que lo que pretende es que el castillo siga siendo el protagonista, pero simplemente buscar esa nueva relación con él. Y aquí podemos ver algunos fotomontajes en los que se quiere expresar la idea que nosotros manteníamos. Como se ve el recorrido a través de esa nueva cota que se adosa a la muralla y va recorriéndola perimetralmente. O en el caso de las torres, que encontramos como defensa, esos miradores o trampolines que podrían llamarse, que atraviesan las torres y te proporcionan de distintos puntos de vista, no solo en el interior del recinto, sino que se abre a todo el exterior. Aquí tenemos otro ejemplo. Y por último este. Bom, a minha proposta pretende evocar a memória da água. Portanto, o tema é esse. Para viver necessitamos de água. Para sobreviver num castelo cercados pelo inimigo, necessitamos de uma fonte constante de água. Para isso, em Monsanto, armazenava-se a água proveniente da chuva numa cisterna. O projeto tenta, então, assim, reavivar a memória e recordar a importância da água. Este é o poço por baixo da cisterna, onde se conservava a água para sobreviver lá dentro. Enfim. Aquilo é um túmulo onde suscita esta minha ideia da água, e depois o Xilida surge como referência de como trabalhar a pedra. Aqui o ciclo, uma sequência de imagens que mostra o ciclo da água nesta intervenção, portanto, primeiro em seco, depois começa a chover e começa a surgir mais água, e depois chove mais e começam-se a aparecer estes percursos, estes caminhos, as cascatas, o som da água, portanto, que muda com o tempo, e de seguida aqui falta um corte que aconteceu, mas pronto, depois já começa a secar e a secar outra vez e volta outra vez ao início. Aqui temos uma imagem síntese do momento. Bueno, yo voy a hablar de las escaleras. Las escaleras que en el pasado se recorrían con fines defensivos, hoy se emplean como medio para moverse por la fortificación, descubrir el paisaje, sentarse y reflexionar. Mi objetivo es descifrar cómo funcionaba el castillo a través de las distintas tipologías de escaleras y más tarde modificarlas para adaptarlas al recorrido de los visitantes.
Entonces, detectó las distintas tipologías y analizó las características de cada una de ellas, como la dimensión de los peldaños, las proporciones, la esbeltez, el ritmo, la relación con la muralla, y basándome en estas características, las reinterpreto para crear nuevas sensaciones y proponer una serie de recorridos a través de las escaleras y entender el paisaje, el lugar en el tiempo. Y bueno, pues hay escaleras para subir, escaleras para mirar, para detenerse y para bajar. Y bueno, concluimos entendiendo lo que nos dijeron al principio de que la buena arquitectura produce buenas ruinas. Y bueno, nosotros como arqueólogos un poco hemos tratado de entender el paisaje y descifrarlo para más tarde reinterpretarlo a través de una mirada personal y crear este espacio de la memoria, como haría Borges, jugar como un taumaturgo con el fluir del tiempo y desintegrarlo y volverlo ilusorio. Muchas gracias.